La mansión de James olía a pino recién cortado y a la opulencia rancia que solo el dinero mal habido puede comprar. Era la cena de Año Nuevo, y como cada 31 de diciembre desde hacía 20 años, yo había pasado 12 horas seguidas asegurándome de que cada detalle de la noche fuera perfecto. Desde el brillo de la plata hasta la temperatura exacta del cordero asado. Mi labor era invisible, mi presencia, apenas tolerable. Yo era la sombra eficiente que mantenía el engranaje de la familia Acosta funcionando, mientras James, mi hermano menor, se llevaba todo el crédito y el poder. La opulencia de la sala, con sus candelabros de cristal y la mesa imperial lista para 14 invitados, contrastaba brutalmente con el vacío que sentía en el pecho, un hueco que se había instalado allí la misma noche en que nuestro padre murió. 20 años habían pasado desde aquel día. El padre, el verdadero patriarca y fundador de la empresa familiar de construcción, se había ido dejándonos un imperio que James juró administrar con honor. Lo que James realmente hizo fue apoderarse de todo, echándome a un lado con la excusa de que yo era demasiado sensible para los negocios. Mi única opción, o al menos la única que me fue permitida, fue quedarme en casa, cuidando de mi madre hasta que ella también partió, y después, manteniendo la fachada perfecta de la casa familiar, la misma casa que James ahora poseía legalmente. Me convertí en la cuidadora no remunerada, la cocinera, la organizadora de eventos, la limpiadora silenciosa. Me convertí en esencia en la sirvienta de la casa, aunque nadie se atreviera a usar esa palabra en voz alta. Hasta esa noche, el dolor silencioso de esos años se había acumulado como el polvo fino bajo las alfombras persas que yo aspiraba cada mañana. Renuncié a mi propia carrera, a la idea de tener una vida fuera de esas paredes de mármol. Mi único consuelo, mi única arma guardada en secreto bajo llave, era la pequeña libreta de cuero negro de mi padre. Él, previendo quizás la codicia de su hijo, había mantenido una contabilidad oculta, un registro meticuloso de cada desvío de fondos que James había comenzado a realizar incluso antes de su muerte. La libreta era la verdad desnuda de los robos de mi hermano, y yo la había guardado durante 20 años, esperando el momento exacto, el momento de máxima insolencia, para usarla. La cena progresó bajo la tensión habitual. James, vestido con un traje de seda carmesí que gritaba éxito, dominaba la conversación desde la cabecera de la mesa. Hablaba de sus nuevos contratos, de la expansión de la empresa, de cómo él, y solo él, había logrado mantener el legado familiar a flote. Mis tíos y primos asentían con admiración, bebiendo el vino añejo que yo había decantado cuidadosamente. Nadie notaba la mano temblorosa de la que servía el agua, ni la rigidez de mi espalda al moverme entre las sombras para reponer los platos. Para ellos yo era parte de la decoración, la eficiente maquinaria doméstica. Cerca de la medianoche, después de los postres y cuando el aire se había cargado con la promesa del champán y las 12 campanadas, mi tío Ricardo, conmovido por la atmósfera festiva, levantó su copa. Un brindis por la familia, por James, que ha sabido llevar el timón con mano firme, y por todos los que hacen posible esta noche. La mención fue genérica y olvidable, pero mi prima Sofía, tal vez con un exceso de alcohol o una pizca de genuina bondad, decidió añadir algo más. Y un brindis especial por ti, dijo Sofía, mirándome directamente. Era la primera vez en toda la noche que alguien me miraba a los ojos. Nunca he probado un pavo de Año Nuevo tan jugoso. Eres increíble, de verdad. Siempre asegurándote de que todo esté perfecto. Gracias por todo tu esfuerzo. Sentí un leve rubor de vergüenza y gratitud. Era un pequeño reconocimiento, pero después de 20 años de invisibilidad, era un bálsamo. Yo alcancé mi copa, lista para murmurar un simple, de nada, cuando la voz de James, cortante como un cristal roto, atravesó la sala, y me detuvo en seco. Su risa fue un sonido hueco y superior. ¡Alto ahí!, exclamó James, golpeando la mesa con el anillo de oro de su anular, asegurándose de que toda la atención volviera a él. Me miró con ese desprecio frío que había perfeccionado a lo largo de los años, una mirada que me hacía sentir insignificante, como una mota de polvo. Sofía, querida prima, no exageres con las flores. No hay necesidad de subirla a un pedestal. La sonrisa de Sofía se congeló, y el murmullo de la mesa se detuvo. Todos, desde los tíos mayores hasta los primos jóvenes, dirigieron sus ojos hacia mí, esperando la humillación inevitable. James siempre encontraba la manera de recordarme mi lugar, especialmente cuando yo intentaba alzarme, aunque fuera por un cumplido ajeno. James se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un tono confidencial pero audible, diseñado para resonar en cada rincón del comedor. Mira, es cierto que sin ella esta cena sería un desastre, admitió, con una falsa benevolencia que me revolvió el estómago. Pero seamos honestos, su único valor real para esta familia es exactamente ese,
mantener las cosas en orden doméstico. Si no fuera por la comida y la limpieza, ¿qué aportaría realmente a la mesa, aparte de silencio y una cara larga? Mi respiración se detuvo. Podía sentir el calor subir por mi cuello. 20 años de sacrificio, de apoyo silencioso, de renuncias personales, se condensaron en un nudo apretado de dolor y rabia en mi garganta. Intenté hablar. Intenté defenderme, pero las palabras se quedaron atrapadas. Él no había terminado. James tomó un sorbo largo de su copa, se limpió la boca con la servilleta de lino, y me lanzó la estocada final. La frase que resonaría en mi mente por el resto de mi vida. La pronunció con una sonrisa amplia y cruel, dirigiéndose a todos los presentes como si explicara un hecho obvio y divertido. Simplemente, aceptémoslo. Ella no es la socia, ni la heredera ni la administradora. Ella es la que sirve. Mi hermana es, y siempre será, la sirvienta de la casa. Las palabras "la sirvienta de la casa" cayeron en el comedor como hielo seco, evaporando la alegría. Hubo un instante de silencio tan denso que pude escuchar el tic-tac del reloj de pie en el vestíbulo. Sofía palideció. Mi tía Elena se llevó una mano a la boca, visiblemente incómoda. Pero nadie me defendió. Todos bajaron la mirada, cómplices de la dinámica de poder que James había impuesto durante 2 décadas. Esa humillación pública, esa designación brutal de mi nulo valor, fue el punto de quiebre. En ese instante exacto, mientras sentía las lágrimas de humillación picarme los ojos, recordé el peso de la libreta de cuero en el fondo de la caja fuerte de mi habitación. Recordé el juramento silencioso que hice a mi padre hace 20 años, que si James alguna vez se excedía en su arrogancia y crueldad, yo revelaría la verdad. El dolor no me hizo llorar. El dolor se transformó en una claridad fría, en una determinación de acero que nunca antes había sentido. Me enderecé, sintiendo el escrutinio de toda la familia. James me sonrió, satisfecho de haberme silenciado una vez más. Él pensó que yo me retiraría a la cocina para llorar y reorganizar los cubiertos, como siempre hacía. Pero esta vez era diferente. Esta humillación era la última que él me infligiría. Miré a mi hermano a los ojos y por primera vez en 20 años, no vi a mi protector sino a un ladrón y a mi carcelero. Me di cuenta de que mi silencio no era dignidad, sino complicidad con su tiranía. La libreta no era solo un registro de números, era mi boleto de salida, mi voz perdida. Tienes razón, James, dije, y mi propia voz sonó extrañamente calmada, resonando en el silencio incómodo. Me sorprendió la firmeza. Durante 20 años, he servido esta casa. He servido a la familia. Pero hay algo que he guardado mucho más cuidadosamente que las recetas de mi madre y los horarios de limpieza. James frunció el ceño, su expresión de burla decayendo en una cautelosa irritación. Los demás, al escuchar mi tono inusual, alzaron la cabeza. ¿Y qué podría ser eso, hermana querida?, preguntó James con condescendencia. Mis manos, que habían estado apretadas a los lados de mi vestido, se relajaron. Sentí una liberación anticipada, una euforia peligrosa. Es la verdad sobre cómo te hiciste tan rico, James. Y es la verdad sobre lo que papá realmente pensaba de tus manejos. Sin esperar su respuesta me disculpé formalmente, algo que nunca había hecho en medio de una cena. Con su permiso tengo que buscar un pequeño aporte, que quizás sí sea digno de esta mesa. Me levanté y salí del comedor, ignorando las llamadas de James, que exigían saber a dónde iba. La adrenalina me impulsaba. Subí las escaleras de mármol a toda velocidad, ignorando el corazón que me latía desbocado contra las costillas. Me dirigí a mi pequeña y modesta habitación en el ala menos usada de la casa. Abrí el armario, moví la pila de sábanas de lino que ocultaban la pequeña caja fuerte incrustada en la pared, y tecleé la combinación. Mis dedos rozaron el cuero gastado de la libreta. Era pesada, no por el número de páginas, sino por los 20 años de silencio que representaba. Dentro de la caja fuerte junto a la libreta, había algo más que había preparado hacía meses, por si acaso. Un proyector digital y un disco duro que contenía copias escaneadas y organizadas de la libreta de contabilidad, listas para ser proyectadas en una pantalla grande. No iba a ser una simple lectura, iba a ser una revelación cinematográfica, digna de la opulencia de la mansión. Bajé las escaleras con la libreta bajo el brazo y el proyector en la otra mano. El comedor estaba en ebullición. James estaba visiblemente furioso, paseándose cerca de la cabecera. ¿Qué es todo este circo?, gruñó James intentando recuperar el control. Vuelve a la mesa y siéntate. No arruines la noche. No voy a arruinarla, James, le respondí, con la voz más fuerte de lo que creí posible. Voy a mejorarla. Voy a aportar valor. Me dirigí al extremo del comedor, donde había una gran pared blanca que James usaba para proyectar diapositivas de sus viajes. Con una calma que no sentía, conecté el proyector a la toma de corriente y lo enfoqué. La libreta original la puse en el centro de la mesa,
Un objeto pequeño pero explosivo, a la vista de todos. Antes de que suene la medianoche, anuncié a la familia, que me miraba con una mezcla de horror, curiosidad y confusión. Quiero corregir la humillación que acabo de sufrir. James ha dicho que mi único valor es servir la casa. Yo les voy a demostrar que mi valor ha sido guardar en secreto la verdad de esta familia durante 2 décadas. Encendí el proyector. La luz inundó la pared blanca. James gritó mi nombre, acercándose a mí, pero yo ya había presionado el botón. En un instante, la opulenta pared de su comedor se convirtió en la pantalla de la verdad. Proyecté el escaneo de la primera página de la libreta de mi padre, con su letra elegante pero temblorosa. El título, escrito con una pluma de tinta negra, fue la primera bofetada a James y la primera liberación para mí. Contabilidad oculta de desvíos de James A. James se detuvo en seco, el color abandonando su rostro. Sus ojos se abrieron con un terror helado. Sabía que su juego había terminado. La sala quedó en un silencio absoluto. El único sonido era el zumbido suave del proyector y el latido desbocado de mi propio corazón, que por fin, después de 20 años, empezaba a latir libre. En ese momento, en medio de la cena de Año Nuevo, revelé la verdad sobre sus robos y por fin, fui libre. James gritó mi nombre, un rugido de rabia y desesperación, acercándose a mí como un depredador acorralado. Estaba a solo un paso de alcanzar el proyector, de estrellarlo contra el suelo de mármol, y aplastar la verdad bajo sus caros zapatos, pero el haz de luz fue más rápido. Yo había presionado el botón. En un instante la opulenta pared de su comedor, adornada con tapices flamencos y paneles de caoba, se convirtió en la pantalla de la verdad. La luz blanca, cruda y fría, contrastaba violentamente con la calidez dorada de los candelabros de cristal que flotaban sobre nuestras cabezas. Lo primero que apareció, ampliado hasta un tamaño monstruoso, fue el escaneo de la primera página de la libreta de mi padre. No era un simple texto, sino una reliquia. Se podía distinguir la textura del papel antiguo, las diminutas fibras, e incluso el leve temblor en la firma final de mi padre, como si hubiera sabido que esas líneas serían su último testamento contra la codicia. El título, escrito con una pluma de tinta negra que ahora brillaba digitalmente, fue la primera bofetada a James y la primera liberación para mí. Contabilidad oculta de desvíos de James A. James se detuvo en seco, a medio paso de mí, como si una barrera invisible e infranqueable se hubiera levantado entre nosotros. El color abandonó su rostro de tal manera que, bajo la luz del proyector, parecía un fantasma. Sus ojos se abrieron con un terror helado, un miedo primario que nunca antes había visto en él. Ese miedo no era el de ser descubierto, sino el de perderlo todo, de que el pedestal de oro que había construido durante 20 años se desmoronara en un instante. Sabía que su juego había terminado. La sala quedó en un silencio absoluto. El único sonido era el zumbido suave y constante del proyector, un sonido mecánico que marcaba el ritmo de la catástrofe familiar. Mi corazón latía desbocado, no por el miedo, sino por una euforia venenosa y justa. Por fin, después de 20 años, empezaba a latir libre. Mis parientes seguían inmóviles, como estatuas en un museo de cera, con las copas de champán a medio levantar. No entendían la magnitud del desastre, solo percibían el pánico mortal que emanaba de James. ¿Qué significa esto, James?, preguntó tío Ricardo, el más pragmático de la familia, su voz baja y cautelosa, llena de la desconfianza que solo los asuntos de dinero pueden generar. Yo no esperé a que James articulara la inevitable mentira. Me acerqué al proyector y usé el control remoto, cambiando la diapositiva. Era hora de que la verdad dejara de ser una abstracción y se convirtiera en cifras dolorosas. Significa, tío Ricardo, dije, con una voz que, aunque todavía contenía la calma adquirida tras años de represión, portaba una autoridad inédita, que James ha mentido a todos ustedes desde la muerte de papá. Él no ha sido el brillante administrador que salvó la empresa. Ha sido el parásito que la ha desangrado lentamente. Hice clic. La siguiente imagen proyectada era una tabla detallada con columnas escaneadas directamente del cuero negro. Fecha. Monto desviado. Destino. Justificación falsa. La primera entrada, resaltada en rojo, databa de 3 meses antes de la muerte de nuestro padre. 17 de mayo de 20XX. $850. 000 USD. Transferencia a Inversiones Fantasma S.A. Justificación. Compra de maquinaria pesada. Inversiones Fantasma S.A. Continué, leyendo el texto ante los ojos incrédulos de todos. Una de las primeras de, al menos, 20 empresas fachada que mi hermano creó para desviar fondos directamente de los contratos de construcción. Papá lo supo, y temiendo la ruina de la empresa que construyó con sus propias manos, empezó este registro. Este no es un diario,
Es una auditoría forense escrita por la única persona que James nunca creyó capaz de actuar en su contra. El silencio se rompió por un ahogo, un sonido seco y gutural que venía de James. Intentó recuperar el aire, balbuceando. ¡Es falso! ¡Una falsificación! Ella está despechada. ¡Está loca! Me giré hacia él, sintiendo la mirada de toda la familia clavada en la espalda de mi hermano. La indignación, que por años había sido un brasero silencioso en mi pecho, por fin encontró su salida. ¿Loca, James? ¿Por tener la documentación que tú te encargaste de ocultar? Hice clic de nuevo. Apareció la página 3, donde mi padre había dejado una nota escrita a mano en el margen. Temo que mi hijo esté buscando mi muerte para acelerar su saqueo. Si esto llega a manos de mi nombre, que el registro sea su protección. Mi tía Elena lanzó un pequeño grito. No era el escándalo del robo lo que la conmovía, sino la traición filial y la terrible implicación de las palabras de mi padre. El plan de mi padre era simple. Si yo revelaba esto, tenía que ser en un momento en que el impacto fuera innegable, frente a la familia que él amaba, y que tú has engañado. ¿Qué mejor momento que la Nochevieja, en el clímax de tu arrogancia? James se abalanzó finalmente, intentando agarrar la libreta original que yo había dejado estratégicamente en el centro de la mesa imperial. ¡Dámela! ¡Esto es mío!, gritó. Su traje de seda carmesí ahora parecía ridículo, contrastando con la palidez de su cara. No es tuyo, le corté. Nunca lo fue, y no puedes detenerlo. Mientras James luchaba por alcanzar la libreta, que el tío Ricardo, con un instinto de supervivencia financiera, ya había alejado un poco. Yo avancé a la siguiente diapositiva. Esta era la evidencia irrefutable. La copia escaneada de una transferencia bancaria firmada por James, con el sello notarial visible, donde se desviaban $3 millones destinados al proyecto del Hospital Metropolitano, uno de los contratos más grandes y publicitados de la empresa. Aquí está la prueba, familia, expliqué señalando la imagen proyectada con la calma de un fiscal. $3 millones, desviados hace 5 años, que James justificó ante ustedes como pérdidas imprevistas, por un litigio falso. Mientras la empresa se endeudaba, James compraba su mansión de verano en las Bahamas. El silencio se había vuelto un abismo. Los primos jóvenes, que admiraban a James por su éxito deslumbrante, se miraban con incredulidad y asco. Sofía se cubrió la boca con ambas manos, sus ojos llenos de lágrimas. Ella había intentado darme un cumplido. James le había respondido con una humillación. Ahora, yo le respondía a él con la aniquilación. James me miró con un odio tan puro que casi podía sentirlo quemar mi piel. Pero no era el odio de un hermano, sino el de un empresario arruinado. ¿Por qué ahora? Siseó, con la voz rota. ¿Por qué después de 20 años? ¿Por qué esta noche? Porque me llamaste, la sirvienta de la casa, le respondí, mi voz firme como una roca. Porque creíste que mi silencio era debilidad, y mi servicio, sumisión. Porque durante 20 años, mi único valor para ti, fue la invisibilidad. Yo renuncié a mi vida para cuidar de esta familia, y tú la saqueaste mientras yo limpiaba los platos. Elegí la noche más importante del año, la noche en que brindamos por el futuro, para asegurarme de que tu futuro sea uno de rendición de cuentas. La libreta de mi padre no solo contenía números, también contenía notas personales sobre sus frustraciones, sus intentos fallidos de confrontar a James sin destruir la empresa antes de morir. Proyecté una de esas notas. No quiero que mi hija viva a la sombra de la avaricia de su hermano. Ella merece más que ser una cuidadora de fantasmas. Ese texto, la confirmación de que mi padre me veía, que él había previsto mi destino de sombra, me hizo tambalear, pero rápidamente me recompuse. No era momento para el sentimentalismo. Era momento para el golpe de gracia. Aquí, en la última página, continué, haciendo clic para la diapositiva final. Era una hoja de cálculo profesional, que yo misma había creado, usando los datos de mi padre, y añadiendo las transacciones de los últimos 5 años que había podido rastrear a través de documentos bancarios, que mi madre guardaba sin saber su valor. El total del desvío de fondos. El cálculo es conservador, pero la cifra es suficiente para mandarte a prisión por fraude a gran escala. La cifra se proyectó en números rojos gigantes, $47.389.000 USD. El silencio se rompió. Esta vez, no por James, sino por un murmullo colectivo de horror y asombro de toda la mesa. 47 millones. No era solo un robo. Era la traición total a su legado y a la confianza de la familia. James se desplomó en su silla, su mano temblorosa buscando el cuello de su camisa como si de repente le faltara el aire. Parecía haber envejecido 10 años en los últimos 5 minutos. Su opulencia se había desvanecido, dejando solo a un hombre pequeño y patético atrapado bajo una luz brutal. Llamaré a mi abogado, susurró, la bravuconería desaparecida. Ya lo hice, le informé.
no solo al tuyo, James, sino al abogado de la empresa, que está al tanto de la situación y ha asegurado las cuentas. También contacté a la fiscalía esta tarde. La libreta de papá es irrefutable. Pero mi copia digital, con los sellos bancarios anexados, es la evidencia que necesitan para una orden de arresto. Te estaban esperando justo al sonar la medianoche. La palabra arresto flotó en el aire, pesada y definitiva. Justo en ese momento, como si el destino estuviera orquestando el drama con una precisión cruel, el reloj de pie en el vestíbulo comenzó a sonar. El primer campanazo, 12 campanadas para marcar el fin de un año y el comienzo de otro. El sonido era fuerte y resonante. Cada campanada era un clavo en el ataúd de la vida que James había robado. Ding. 1. El recuerdo de mi padre muriendo, sabiendo la verdad. Ding. 2. Mis 20 años de silencio y servidumbre. Ding. 3. Por la humillación pública de hace solo unos minutos. Sofía sollozó y se levantó, incapaz de soportar la tensión, y salió del comedor. Los demás, sin embargo, permanecieron clavados a la mesa, observando el lento e inevitable colapso del patriarca falso. James me miró una última vez, y en sus ojos ya no había desprecio, sino una súplica desesperada, un intento final de apelar al vínculo de sangre. Hermana, por favor, somos familia. Me acerqué a él, sintiendo el calor del proyector en mi espalda, y me incliné, asegurándome de que solo. Mi cuerpo tembló, pero no de miedo, sino de una rabia antigua y fría que llevaba 20 años fermentando en la cámara acorazada de mi alma. La copa de cristal de baccarat que sostenía se sintió repentinamente insignificante en mi mano. Las palabras de James, ese cruel dardo sobre mi valor como sirvienta, habían sido el último empujón necesario, la chispa que encendió la pólvora guardada por 2 décadas. Lo miré a los ojos, que aún brillaban con la satisfacción de haberme aplastado, y por primera vez en años, sentí que mi voz no iba a fallarme. James, dije, y el sonido de mi nombre en mis propios labios, firme y sin vacilaciones, perforó la burbuja de la conversación trivial que intentaba restablecerse en la mesa. Mi voz era baja, pero tenía una resonancia que obligó a mi tía Elena a dejar caer su tenedor de plata sobre el plato. Tengo algo que compartir con la familia antes de que brindemos por la prosperidad del nuevo año. James frunció el ceño, su rostro pasando de la arrogancia al fastidio en un instante. ¿Compartir qué, Carmen? ¿La receta secreta de las galletas? Ya es suficiente drama. Si vas a ponerte melodramática, por favor espera que termine la cena. Siéntate. Su tono era condescendiente, ese mismo tono que había usado para dirigirme durante 20 años. El tono del jefe al empleado inferior, el amo a la sirvienta. Pero no me senté, me levanté lentamente, sintiendo el crujido de la madera noble bajo mis pies y la presión de todas las miradas clavadas en mí. Me dirigí con lentitud estudiada hacia la esquina del comedor, donde, como cada año, se había montado un sofisticado sistema de proyección para mostrar las fotos de las vacaciones familiares y los éxitos de la empresa. Esos éxitos que James atribuía enteramente a su genio. Él intentó detener mi avance, estirando la mano, pero ya era tarde. Siéntate, te digo, Carmen. No hagas el ridículo, siseó James entre dientes, pero la distancia entre nosotros ya era insalvable. Me acerqué al panel de control digital. El proyector, un modelo de alta definición que iluminaba una pared entera de mármol, estaba encendido y listo. Había practicado este momento en mi mente miles de veces, anticipando cada paso. Saqué de mi bolsillo trasero una pequeña memoria USB, camuflada entre un manojo de llaves. El objeto era tan diminuto, tan inofensivo, que nadie podía imaginar que contenía la destrucción silenciosa de mi hermano y la liberación de mi alma. Mis dedos, acostumbrados a la precisión de doblar servilletas y medir ingredientes, insertaron la memoria en el puerto. El menú de Año Nuevo, que había estado proyectándose con imágenes borrosas de fuegos artificiales, desapareció de inmediato. La sala, que antes había sido un mosaico de luces de velas y la opulencia de la cena, se sumió por un instante en una oscuridad expectante. Luego, la pared entera se iluminó con una imagen de luz dura y documental. ¿Qué es esto, Carmen? La voz de James era una mezcla de alarma y furia. Él se levantó de golpe, volcando casi una silla, y comenzó a caminar hacia el proyector, pero yo me interpuse. La imagen proyectada era el escaneo en alta resolución de una página amarillenta. Ahí estaba, inconfundible, la cursiva meticulosa de mi padre, con tinta desvanecida por el tiempo, pero números negros e implacables. La primera página era un título simple, escrito en mayúsculas pequeñas en la esquina superior derecha: Cuentas desviadas. J.A. Un murmullo se extendió por la mesa, seguido de un silencio de incredulidad. Mi padre, un hombre de orden casi enfermizo, había llevado una contabilidad paralela durante los últimos años de su vida,
una contabilidad oculta que no entraba en los libros oficiales de la empresa Acosta. Él la llamó la libreta de la verdad. Él me la había confiado antes de morir, susurrándome que yo, la invisible, la sirvienta, era la única en quien podía confiar para guardarla en secreto. Presioné el siguiente botón del control remoto. La pantalla avanzó, mostrando una tabla. Columna A, fecha y monto. Columna B, cuenta de origen, empresa. Columna C, destino, inversiones personales de J.A. Las fechas se alineaban perfectamente con el periodo inmediatamente posterior a la muerte de mi madre, cuando James, apenas veinteañero, había asumido un rol de poder en la empresa, aprovechándose de la vulnerabilidad y la pena de mi padre. Lo que están viendo, revelé la verdad, sintiendo cómo la voz se me aclaraba con cada palabra, son las pruebas documentales que mi padre guardó, previendo la avaricia y la traición de su propio hijo. Durante 20 años, James ha controlado esta familia y esta fortuna bajo la premisa de ser un genio financiero. Pero su genialidad, enfaticé la palabra con desprecio, comenzó con el robo y el desvío sistemático de fondos. El dinero que cimentó su primera inversión exitosa no provino de su esfuerzo, sino de la caja chica de la empresa familiar, destinada a los planes de retiro de los empleados y a las deudas de mantenimiento de la casa. La cara de James era un mapa de colores horribles, el rojo de la ira, el blanco de la conmoción y el púrpura de la humillación. Empezó a correr hacia mí. «Apaga eso, Carmen. Son falsificaciones. Son mentiras de una mujer despechada». ¿Falsificaciones?, repliqué sin moverme, mi cuerpo actuando como escudo entre él y el proyector. ¿Reconoces la letra de papá, James? Yo sí. La vi durante toda mi vida. Proyecté la siguiente página. Esta era devastadora. Era un diagrama trazado a mano que mostraba el flujo del dinero. Mi padre había dibujado flechas que iban de las cuentas de la empresa a una cuenta offshore recién creada a nombre de James. Debajo, había una nota clara y precisa. Total desviado 1998 a 2003. 4.8 millones. James me está robando. Los tíos, las primas, las esposas de los primos, todos se inclinaron hacia la pantalla, sus ojos fijos en las cifras. Ellos, que siempre habían reverenciado a James por su éxito y su generosidad, esa generosidad que era la punta de un iceberg de fraude, ahora veían la verdad fría y dura. El olor a cordero asado y vino tinto se mezcló con el ácido olor del miedo. James se detuvo a medio camino, gritando, su voz quebrándose en desesperación. «No, esto es una calumnia. Papá estaba senil, estaba perdiendo la cabeza al final. Ella lo manipuló. Papá estaba lúcido cuando te vio robarle, James», respondí con calma mortal. Y no me manipuló, me confió la verdad porque sabía que si yo, la sirvienta de la casa, guardaba este secreto, nadie sospecharía. Me convertiste en tu esclava, pero no sabías que, al mismo tiempo, me convertiste en la guardiana de tu destrucción. Proyecté las pruebas finales, extractos bancarios que mi padre había adjuntado a la libreta, que mostraban transferencias por las cantidades exactas escritas en su puño y letra, confirmando la evidencia. El patrón era indiscutible, las cifras no mentían. La fortuna de la familia Acosta se había construido sobre una mentira, y James era el ladrón coronado. La conmoción era palpable. Mi tía Elena, la más snob y la más devota admiradora de James, se llevó las manos a la boca, sus ojos llenos de lágrimas, no de pena por mí, sino de la vergüenza por ser parte de este circo. Mi primo Carlos, un hombre que siempre le había pedido favores económicos a James, se hundió en su asiento, mirando al suelo, como si esperara que la tierra se lo tragara. Entonces ocurrió. La sala quedó en silencio. Un silencio absoluto, denso y cargado de electricidad. No se oía, ni el tintineo de un vaso, ni el murmullo de un aliento, ni el crepitar de la chimenea. Era un vacío ensordecedor, el sonido de 20 años de injusticia implosionando en un instante. Era el silencio que llega cuando todas las máscaras caen, cuando el rey es expuesto como un fraude ante sus súbditos. Era un silencio que olía a condena. James, expuesto y destruido, se quedó paralizado. Su figura grande y dominante reducida a un hombre patético y tembloroso bajo el duro resplandor de su propia fechoría. Las lágrimas de frustración y rabia corrieron por sus mejillas. Intentó hablar, pero solo salió un jadeo inarticulado. Me giré, enfrentando a toda la familia, a todos los Acostas que me habían tratado como una sombra, como un mueble, como un ser sin valor ni dignidad. Mi voz, aunque no era un grito, resonó con la fuerza de la verdad revelada. Durante 20 años, me llamaron la tía solterona, la sombra, la buena hermana que se quedó para ayudar. Hoy, James me ha llamado su sirvienta. Él pensaba que la única forma de mantenerme callada era asegurarse de que yo no tuviera voz ni valor propio. Pero cada plato que lavé, cada cama que tendí,
cada cena que organiqué con acento agudo. Mis ojos se clavaron en él. Lo hice guardando la única cosa en este mundo que tenía más valor que todo su dinero robado, la verdad. Respiré profundamente, sintiendo una ligereza en mi pecho que nunca había conocido. El peso de la lealtad silenciosa y el secreto letal se había disuelto. No soy su sirvienta, soy la mujer que, con su silencio y su trabajo, mantuvo la dignidad de mi padre, y esperó el momento justo para que la verdad se impusiera a la mentira. Yo no robé. Yo no mentí. Yo no humillé a nadie. Ustedes honraron a un ladrón y me despreciaron a mí, la única persona honesta en esta casa. Miré a James, cuya postura ahora era la de un hombre colapsado. Él no era más que un niño descubierto con las manos en la caja de galletas, pero las galletas eran millones de dólares y el castigo era la destrucción de su reputación y su legado. Mi valor no se mide en cuánto sirvo, James. Se mide en cuánto callé para proteger la memoria de papá, y en la valentía de revelar tu verdadera naturaleza ante todos. Di un paso atrás, mi mirada recorriendo el comedor. El año nuevo estaba a solo unos minutos de distancia, pero para mí, la cuenta regresiva ya había terminado. Había entrado a esta cena como la sirvienta invisible, y salía de ella como la depositaria de la justicia. La humillación se había evaporado. La catarsis era un viento helado y purificador. Sentí una oleada de poder que recorrió mi cuerpo, una sensación tan ajena a la sumisión que me mareó ligeramente. Apagué el proyector. La oscuridad se sintió cálida y acogedora después de la luz brutal de la verdad. Me giré y caminé hacia la puerta del comedor, dejando atrás la mesa de la opulencia y el horror. Nadie se atrevió a detenerme. Nadie se atrevió a hablar. James seguía sentado, con la cabeza gacha, finalmente reducido a nada. Al cruzar el umbral hacia el pasillo, con la espalda recta por primera vez en 20 años, supe que ese día todo cambió. Ya no tenía que limpiar sus mesas, ni planchar sus sábanas, ni guardar sus secretos. Fui libre. El aire de la noche de Año Nuevo nunca me había parecido tan dulce, ni el silencio de la casa, tan lleno de promesas. Ahora, la lucha de James apenas comenzaba, pero la mía, por fin, había terminado. El precio de la verdad era alto, pero el pago era mi alma. Apagué el proyector. La luz incandescente y documental se esfumó, y la habitación cayó en una oscuridad relativa, puntuada solo por el parpadeo moribundo de las velas de cera de abeja y el brillo reflejado en la cristalería. Pero esta oscuridad no era la opresión que conocía. Era una manta cálida y protectora después de la luz brutal y fría de la verdad. Era el telón que caía tras la representación más importante de mi vida. La transición de la luz a la penumbra me permitió ver con una claridad escalofriante lo que la verdad había hecho en la mesa. Mi tía Elena no solo tenía las manos en la boca, estaba encorvada. Su voluminoso vestido de seda se arrugaba bajo la tensión de su cuerpo. Ella no lloraba por James, ni por mi padre. Lloraba por la pérdida de su posición social, por las cenas benéficas que ahora se convertirían en susurros maliciosos. Su rostro, que siempre había sido una máscara de complacencia superior, era ahora una ruina de desorientación. Y James. Él seguía sentado en la cabecera de la mesa, pero la silla de terciopelo que antes lo había elevado, ahora parecía haberlo tragado. Su cuerpo no se había movido desde mi última frase. Su puño seguía cerrado sobre el borde de la mesa, tan apretado que los nudillos eran blancos y sus venas sobresalían como cuerdas. Lo vi tragar saliva, un movimiento difícil y visible en su garganta. El hombre que me había llamado sirvienta, que había gobernado mi vida con un desprecio casual, era ahora el prisionero de su propia avaricia. Su perfume costoso, ese aroma a sándalo y éxito forzado que siempre había detestado, ahora me parecía ridículo, el hedor de un dandy expuesto. Me giré, emprendiendo el lento y deliberado camino hacia la puerta del comedor. Cada paso era una nota de una sinfonía de liberación. Sentía el frío pulido del mármol de Carrara bajo las suelas de mis zapatos de tacón bajo, un par que solo usaba en Nochevieja para no desentonar demasiado con el servicio, pero que ahora se sentían como botas de combate. Nadie se atrevió a detenerme. Nadie se atrevió a hablar. El silencio se había convertido en una entidad física, un muro de aire denso que me presionaba la espalda, empujándome hacia adelante, hacia la libertad. Podía escuchar, con una nitidez casi dolorosa, el crujido del fuego en la chimenea, y el latido desbocado de mi propio corazón, que por primera vez latía con un propósito propio, y no con el ritmo impuesto por la servidumbre. Mientras pasaba junto a la silla de mi primo Carlos, noté que él seguía mirando el lugar donde la proyección había estado. No había en sus ojos ira, sino una comprensión abrumadora. La fuente de todos sus préstamos, de su estilo de vida subsidiado, de su seguridad perezosa, se había secado. Su rostro pálido era el de un vampiro que acababa de ver amanecer. Mi mirada se posó por última vez en James.
Su cabeza seguía gacha. Era la postura final de la derrota absoluta. 20 años de humillación, 20 años de cenas silenciadas, 20 años de platos y copas limpiadas mientras él se llevaba el crédito y la fortuna. Todo culminó en esa imagen patética. En ese instante, no sentí triunfo ni piedad. Sentí una calma gélida, la satisfacción de un trabajo bien hecho, como terminar de pulir una pieza de plata hasta que brilla sin mácula. Crucé el umbral. El pasillo era inmensamente largo y silencioso. Dejé atrás el olor a cordero asado, a vino tinto derramado, y el ácido olor del miedo que había impregnado la atmósfera del comedor. Aquí, en el vestíbulo principal, el aire era más fresco, cargado con el olor limpio de la noche de invierno que se filtraba bajo las puertas principales. Mi espalda, que había estado encorvada por el peso simbólico de la servidumbre durante 2 décadas, ahora se sentía extrañamente ligera y recta. Era una sensación física casi dolorosa, como si los músculos olvidados se estuvieran despertando. Me di cuenta de que durante años, había mantenido una postura de invisibilidad, de sumisión. Ahora, esa postura había desaparecido. Era alta, era visible, era por fin, yo. Supe que ese día, en ese preciso momento de la salida, todo había cambiado. Ya no tendría que levantarme a las 6 de la mañana para asegurar que el café de James estuviera a la temperatura exacta. Ya no tendría que escuchar sus quejas sobre el punto de cocción de la carne. Ya no tendría que planchar sus sábanas de lino egipcio, ni guardar sus secretos. La llave de la cámara acorazada de mi vida, que él había custodiado, ahora estaba en mi bolsillo. Fui libre. La palabra resonó en el eco silencioso de mi mente, vasta y abrumadora. La libertad no era un grito ni una celebración. Era este silencio, esta quietud inesperada. Era saber que no había más demandas, no más expectativas impuestas por la crueldad ajena. Escuché el sonido distante de los fuegos artificiales de la ciudad. El año nuevo se acercaba rápidamente. Para la familia Acosta, el año nuevo sería la catástrofe que definiría el fin de su dinastía. Para mí, sería el comienzo de una vida completamente nueva. Un lienzo en blanco que no estaba manchado por el hollín de la envidia de mi hermano. El aire de la noche de Año Nuevo nunca me había parecido tan dulce. Tenía ese frío cortante que purifica. El silencio de la casa, que antes era el silencio opresivo de la soledad y el secreto, ahora estaba lleno de promesas, de posibilidades. Me detuve en medio del gran vestíbulo, junto al pedestal donde un busto de mármol del fundador de la empresa. Mi abuelo miraba con ojos ciegos hacia el frente. Sentí un impulso, la necesidad de dejar claro que mi partida no era una huida, sino una conclusión. Saqué de mi bolso el manojo de llaves, el mismo manojo que contenía la llave de la despensa, la de la bodega y, hasta hace una hora, la llave de mi propia prisión silenciosa. Con un movimiento decidido, las arrojé sobre la mesa consola de caoba. El tintineo metálico resonó en el vasto espacio, un sonido pequeño pero definitivo que sellaba mi renuncia. Ya no soy la guardiana de esta casa, Me acerqué a la puerta principal, una imponente estructura de roble oscuro que siempre me había parecido una barrera entre mi vida y el mundo. Mi mano se posó en la fría y pesada manija de bronce. Por inercia, por años de costumbre, mis dedos se movieron para limpiarla inconscientemente. Un último acto reflejo de la sirvienta. Detuve el movimiento. La dejé sucia, que alguien más se encargue de eso. Abrí la puerta. El frío de la calle me golpeó, vigorizante. La luz de la luna, alta y plateada, bañaba los jardines. Sentí el impulso de correr, de echar a volar, pero me obligué a caminar con la misma lentitud y dignidad con que había entrado al comedor. Cada paso era una afirmación de mi nueva identidad. Afuera, la seguridad de la propiedad era un laberinto de setos perfectamente recortados y caminos de grava. Al pisar la grava, el sonido bajo y crujiente se sintió como música. Me envolví más en mi abrigo, que me parecía inadecuado. Demasiado simple para la mujer poderosa en la que acababa de convertirme. Mientras me alejaba tuve una última visión del interior, a través de la ventana del comedor. La escena era inmutable. La opulencia, las velas, la mesa puesta, y en el centro, la familia Acosta, congelada en un momento de shock e incipiente pánico. Eran estatuas de sal, testigos de su propia destrucción, incapaces de moverse, incapaces de tomar decisiones, sin el déspota que acababa de ser derrocado. James, si lograba levantarse de su silla, tendría que enfrentar la junta directiva mañana, la policía pasado mañana, y el escarnio público hasta el final de sus días. Tendría que reconstruir su imperio de papel, sabiendo que el cimiento era el barro de la traición, y que yo tenía la pala para seguir cavando. Ahora, la lucha de James apenas comenzaba. La lucha por la supervivencia, por la reputación, por el dinero que creía suyo, pero la mía, la lucha por mi alma, por mi dignidad, por fin, había terminado. Caminé hacia el portón de hierro forjado,
el límite final de la propiedad. El precio de la verdad había sido alto. 20 años de mi vida, 20 años de silencio, la renuncia a una vida personal, a una familia propia, pero el pago era mi alma, una alma que ahora era totalmente mía, restaurada, y lista para vivir sin sombra. Al pasar el portón, me detuve, respirando el aire puro del año nuevo. Escuché el repique distante de una campana de la iglesia anunciando la hora, y justo detrás, la explosión jubilosa de un cohete. 12 de la noche. Un nuevo año. Una nueva vida. Miré hacia la casa por última vez, una mansión imponente que ya no me inspiraba miedo, sino lástima. Me di la vuelta y seguí caminando, sin un plan fijo, sin mirar atrás. Tenía 20 años que recuperar, y todo el futuro por delante. Y por primera vez, nadie me diría a dónde ir.